México y Chile se unieron para pedirle a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes de guerra en Palestina. Los dos países se dicen preocupados por la escalada de violencia y buscan que se señale si los extremistas o las fuerzas de Israel han cruzado la línea y han cometido delitos graves. Bueno, estamos a más de 100 días de la guerra. Estados Unidos impulsa la creación de un Estado palestino como una posible solución para ponerle fin al conflicto. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechaza esta propuesta por la que hay mucha tensión entre ambos países. Sin embargo, el presidente Biden aseguró este viernes que no es imposible que Israel acepte el plan. En eso andamos, andamos en un forcejeo que pienso que en algún sentido puede ser muy interesante, porque desde que empezó la guerra no hemos tenido esta tesitura, esta circunstancia, ¿no?, de estarse hablando de la manera en que se está hablando sobre la guerra. El doctor Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Moisés, te saludo con enorme gusto. Gracias, como siempre, que participas con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto estar contigo y tu audiencia, a tus órdenes. A ver, vamos por dos partes. Entremos primero con el tema de lo que está pasando en este momento. Hay no rompimiento, pero hay una distancia, hay tensión entre Estados Unidos, Netanyahu, Israel. Junto con ello está Biden también echándose para adelante en función de las elecciones, del estado mismo de la guerra. ¿Qué alcanzas a ver, Moisés? Pero creo que Biden está preocupado porque ya salpicó todo esto su reputación a nivel doméstico. A nivel internacional ya estaba muy lastimada la reputación de Estados Unidos, sobre todo en Medio Oriente, a raíz de lo que hizo en Irak y en Afganistán, sobre todo administraciones pasadas, incluyendo Obama y Donald Trump. Pero ahora, al nivel interno, la opinión pública norteamericana pues está cada vez más crítica con lo que está haciendo Estados Unidos, a quien consideran como cómplice de los actos barbáricos que está teniendo el ejército israelí, que ahora están siendo investigados por la Corte Internacional de Justicia por genocidio a razón de Sudáfrica. La supuesta tensión que tiene con Netanyahu, bueno, a mí me parece que hay unas contradicciones enormes. Si Biden realmente quisiera tener un compromiso con el cese al fuego, con el cuidado con las personas, los civiles que han estado perdiendo la vida, más de 23,000 personas ya desde el 7 de octubre, pues primero tendría que dejar de vetar resoluciones en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dejar de exportar armamento y dinero a Israel para llamar un golpe fuerte a la mesa, en donde Estados Unidos tendría que ser coherente con lo que está diciendo Biden o por lo que se supone se está preocupando Biden. Yo veo una política contradictoria. Estados Unidos puede hacer más, sin duda. Hay mucha presión internacional, Moisés. Cuando digo esto, no solamente estoy pensando en lo que puede pasar en Estados Unidos, Canadá, bueno, Estados Unidos sobre todo, pero da la impresión de que cada vez hay más exigencias de que Europa participe directamente para buscar un alto al fuego. El Parlamento Europeo también ya votó una resolución que, aunque no es vinculante, tiene un valor simbólico muy grande, a diferencia de lo que habían dejado de hacer hace unos meses, 2 meses. Ya se llama el cese al fuego por parte de algunos países europeos, particularmente España, que ha estado teniendo una política un poco más visible con respecto de Alemania, por ejemplo, que ha estado muy dudosa y que ha estado enviando más armas a Israel. Entonces, la Unión Europea todavía está dividida. Siguen empecinados en mantener su guerra apoyando a Ucrania con lo que pasa con Rusia, y tenemos que ver exactamente la misma posición en el marco del Consejo de Seguridad, donde también hay países europeos que pueden alinearse con estas preocupaciones de Biden y que sin embargo no lo han hecho. Lo último que podríamos decir sobre Europa es que también hay un compromiso histórico, sobre todo del Reino Unido, con respecto a la cuestión palestina. Se habló de una ruta de paz que ellos, digamos, acompañaron con Estados Unidos desde la época de Bill Clinton, y en lugar de cuidar que se implementaran los famosos acuerdos de Oslo, también muchos europeos fueron cómplices de que esos acuerdos no solo no sirvieran, sino que la situación de los palestinos se empeorara. Y ahora arreglar esto de la noche a la mañana, pues es muy difícil.
Oye, a ver, antes de entrar a lo de México, Chile, Sudáfrica, el Tribunal Internacional, genocidio, todas estas palabras que han empezado a ser bastante fuertes para Israel, te pregunto, no, de otra manera, Israel no ha pensado en lo más bien en un alto al fuego, de no ser para intercambiar medicinas o intercambiar reos. O sea, a Israel no se le ve ninguna voluntad para detener la guerra y buscar algún tipo de negociación hasta que no desaparezca Hamas. Pienso que la razón de esta postura tiene que ver sobre todo con Netanyahu, quien tiene que expandir a más no poder la guerra porque tiene una serie de críticas a nivel interno muy grandes también. La mitad de la población en Israel le ha estado haciendo un llamamiento en las calles para que renuncie. Incluso recordemos que tiene también persecuciones o solicitudes por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia israelí. Tiene una baja popularidad, la más histórica en todo su gobierno. Es el primer ministro más longevo de la historia israelí y ahora está en los índices de popularidad más baja. Ujú. Y en realidad él es el único que necesita la guerra para mantenerse vivo políticamente hablando. En caso de que no consiga los objetivos que se planteó, que son objetivos muy difíciles, destruir a Hamas, es imposible destruir a Hamas, es un movimiento social, político, militar, es algo mucho más amplio que las brigadas Al-Qassam, que son las que están combatiendo las fuerzas de defensa israelíes. Es algo imposible de darle al público israelí, algo como lo que él prometió. Entonces, a mí me parece que está entre la espada y la pared Netanyahu, o extiende la guerra hacia lo que ellos llaman el Frente Norte para distraer la atención de lo que ha hecho en Gaza, o prácticamente veríamos una especie de cambio político dentro de Israel en razón de lo que él decidió, que fue aliarse con estos Sí. gobiernos de ultraderecha de Ben-Gvir, de Smotrich, que han llamado públicamente a hacer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Han estado grabados y documentados por la Comisión de Jueces de Sudáfrica que llevó esto a la Corte Internacional de Justicia. Están documentados, están grabados, están televisados y siguen haciéndolo todavía en la prensa local. Entonces, Netanyahu o rompe con ellos y hay un acuerdo con Estados Unidos y la comunidad internacional, incluyendo Hamas. Es imposible no incluir el brazo político de Hamas en un acuerdo político junto con la Autoridad Nacional Palestina, o vamos a seguir viendo lamentablemente más episodios de violencia como los que lamentablemente hemos estado viviendo desde el 7 de octubre. ¿Qué relevancia adquiere la denuncia de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de la Haya? ¿Qué importancia, qué importancia le concedes y qué tanto puede trascender? Para mí es algo muy valioso lo que está haciendo Sudáfrica, es histórico, es algo que nos está tocando vivir. Imaginemos, la audiencia tiene que imaginar que es un grupo de jueces negros, sobrevivientes al régimen del apartheid, que ahora, en tanto esas condiciones étnicas, políticas e históricas, son los primeros en acusar públicamente a Israel de genocidio ante una instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia, que le ha hecho un llamamiento a sus Estados miembros de no hacer que un genocidio, una matanza, un holocausto vuelva a suceder bajo el eslogan nunca más, ¿no? Ese nunca más es algo que los estados deben de evitar y es algo que Sudáfrica está haciendo en aras de eso que firmó y en la condición en las que ellos se presentan con un profundo poder simbólico y ahora político, jurídico que estamos viendo. Para mí es algo, la muestra de solidaridad y de coherencia jurídico-política más grande que proviene nada más ni nada menos que de un Estado del sur global, Sí. miembro de los BRICS y un sinónimo de que el mundo está cambiando en este sentido al ver a una potencia como Sudáfrica lanzar la primera acusación, a la que se han sumado otros países también, no hay que dejarlo de lado, pero siendo Sudáfrica la cabeza de todo esto, será algo muy, muy poderoso, sea lo que sea que la Corte resuelva en un futuro cercano. Oye, además hay algo que es importante, el Tribunal Internacional de la Haya, híjole, sale de la Segunda Guerra, es promovido por la comunidad judía, ¿no? Que es la que propone una instancia de esta naturaleza y mira lo que son las cosas, ¿no?
Totalmente, ¿no? Es un nunca más y ahora hay que ser congruentes con eso, porque una de las principales labores de esta comisión legal que ahora está siendo promovida para tener el Premio Nobel de la Paz, Sí. una de los primeros objetivos es hacerle notar a la comunidad internacional que hay un riesgo de genocidio, independientemente de que estos crímenes se puedan probar, comprobar, documentar y aceptar por parte de la Corte. El deber de todo Estado, antes de que se consume un genocidio, es evitarlo. Ujú. Y es en esta primera instancia donde adquiere cierto el verdadero poder de lo que hace Sudáfrica ante los ojos de una comunidad internacional aparentemente atada de manos, pero que está grabando prácticamente todo lo que está pasando desde el 7 de octubre, particularmente en Gaza. Ujú. Esto no quiere decir que del lado de Hamas no haya habido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Lo hemos dicho desde un principio. Hamas al momento de tener rehenes también comete crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero Israel es un Estado y está violando los principios de proporción y de distinción que como Estado debería de guardar y que, contrario a eso, está despedazando la moral, la ley internacional y la propia humanidad del pueblo que representa el Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu particularmente. Moisés, cerremos con el tema de México y Chile que ha tenido repercusiones. Lo sabemos porque la comunidad judía en nuestro país es una comunidad fuerte, es una comunidad vigorosa, es una comunidad influyente, eh, y también porque, como sea, ha habido división dentro de la misma comunidad judía respecto al asunto. Pero también está Chile, con quien tenemos en buena medida de historia una muy buena relación que se fortalece con quien es actualmente la canciller. A ver, ¿qué pensar de esto? ¿En qué consiste y de qué se trata y por qué puede molestar, por decirlo suave, a el gobierno de Israel? Sí, es importante distinguir que ser judío y ser israelí no siempre es lo mismo. Hay una buena parte de la comunidad judía que ahora está en contra de lo que está haciendo Netanyahu y este gobierno de derecha. Propios colegas en la UNAM, en otras instituciones que son amigos, colegas judíos, han estado criticando fuertemente lo que ha estado haciendo Netanyahu y Ben-Gvir y ahora ven con buenos ojos lo que está pasando en contra de esta administración. Ahora cerca de lo que ha estado haciendo México con Chile. Me parece que es necesario distinguir lo que está haciendo Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y lo que está haciendo México y Chile en la Corte Penal Internacional. Es una instancia distinta. La Corte Penal Internacional destaca porque se investigan individuos, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, donde se pone a juicio a estados. Esto es algo muy importante de distinguir. En este sentido, la labor de México y Chile es una labor complementaria a lo que está haciendo Sudáfrica en el marco de la Corte Internacional de Justicia, porque en la Corte Penal Internacional hay también una oportunidad de ver quiénes son los individuos que concretamente pueden ir siendo, digamos, objeto de investigaciones por medio de un fiscal, que es el presidente de la Corte Penal Internacional, el señor Han, y en este sentido tener una especie de castigo, de una acción punitiva concreta como la que se ha venido investigando en el caso de Sudán, por ejemplo, con al-Bashir, u otros a lo largo de la historia de esta instancia. Por lo tanto, la labor de México de proponer este mecanismo con Chile es importante, porque además hay que decirlo, no solamente va con Israel y no lastima y no molesta tanto a cierta parte de la comunidad judía, porque esto también se puede aplicar a Hamas y a Ujú. ciertos líderes Claro, de claro, Hamas. claro. Esto es algo que se debe de leer también en el contexto en el que estamos y en el tono en el que México y Chile están haciendo esta invitación a la Corte Penal. No hay que olvidar que en la Corte Penal también tenemos una jueza mexicana que fue recién electa, del Socorro, me parece que ella se apellida María del Socorro Flores, que ha sido electa en el periodo de 2021-2030, y aunque sea mexicana, bueno, es algo importante, pero ella como jueza debe de actuar de manera imparcial, Sí. no haciendo caso a México ni a ningún otro país, pero destaca que México está teniendo esta resonancia con este recién nombramiento que ha tenido ante la Corte Penal Internacional, esta jueza renombrada, con una trayectoria importantísima en el caso Avena, representante de México ante diferentes instancias internacionales. Te mando un gran saludo, Moisés. Buen fin de semana. Gracias. Sí, querido Javier, una última cosa, Sí, quisiera invitar a la audiencia
rápidamente a un evento que va a tener Claro. la organización Académicos por Palestina, que es una organización que ha venido creciendo de instancias públicas y privadas universitarias y va a presentar un proyecto de concientización y de información al público en general el próximo martes 23 de enero a las 5 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una invitación nada más para que la gente que quiera. ¿En cuál de los salones o de las aulas, en cuál va a ser? Tenemos aula A Sí, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, martes 23 a las 5 de la tarde. sí, entrando, creo que subiendo unas escaleras. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Moisés. Gracias, Javier. Saludos a ustedes. Gracias.